¿Qué tal? Buenos días. Vamos a continuar con nuestras clases de pensamiento analítico. En este caso es nuestra novena sesión del curso Ceneval. Y como ya tenemos acostumbrado, comenzaremos los ejercicios con analogías. El primero de ellos nos dice, selecciona la palabra cuyo significado sea similar al de la palabra que aparece en mayúsculas. Y nos está dando una oración en la cual dice, el discurso del líder fue redundante. En este caso tenemos que ver cuál palabra es similar a redundante. Tenemos repentino, reducido, reiterativo o bien redondeado. ¿Es la cena, profe? ¿Ok? Cuando estamos hablando o decimos redundante, en este caso, se está diciendo que redundante es cuando explicas algo y sigues hablando de lo mismo, como intentando explicarlo de otro punto de vista. A eso se le dice redundante, cuando con pocas palabras puedes decir lo que se busca, pero se sigue hablando de lo mismo dándole vueltas. Entonces, sí, en este caso sería la del inciso C, reiterativo. Después tenemos este ejercicio. Para este ejercicio les voy a dar tiempo para que lo vayan leyendo y lo vayan analizando ustedes y ya después de que lo chequen, ya lo vamos a abordar. Entonces, pues por el momento así los dejo. Conforme vayan sacando sus respuestas, pues me pueden ir diciendo para irlos escribiendo.
Recuerden usar cada una de las pistas que les dan. Ahorita en un par de minutos comenzamos a resolverlo. Si ya tienen alguna respuesta, me la pueden decir. No se preocupen. Bueno, vamos a comenzar a abordar este ejercicio. En este caso, nos está diciendo que hay una biblioteca, la cual está conformada por 4 pisos. Entonces vamos poniendo nuestros 4 pisos y nos dice que va a tener libros solamente de las siguientes materias: matemáticas, física, astronomía, biología y química. De estos, en uno de esos 4 pisos solamente va a haber libros de 3 materias y en todos los demás vamos a tener libros de 2 materias. Con esto en mente, nos comienzan a dar una serie de reglas o de tips para poder encontrar el orden de cada uno de los niveles o bien de los pisos. Entonces, primero nos van diciendo que hay libros de biología en 3 pisos consecutivos. Es decir, si tenemos en el piso número 1 biología, en el 2 y en el 3 vamos a tenerlo. O bien si tenemos en el 4 va a ser en el 3 y en el 2, ¿verdad? Tienen que estar todos seguidos al decirnos eso. Después de eso nos dicen, en el cuarto piso solo hay libros de astronomía y de física. Al decirnos aquí solo, es que simplemente vamos a tener 2 libros, es decir, de 2 materias, perdón, de astronomía y de física. Entonces, ya al tener esta opción, podemos llenar el primero de las reglas que nos dan, que hay libros en 3 pisos consecutivos. Entonces ya sabemos que en el cuarto no va a haber de biología. Entonces podemos poner que los que vamos a tener de manera consecutiva va a ser biología en el primero, en el segundo y en el tercero. Ya que llevamos estos primeros 2 puntos ya aclarados, vamos a seguir con los siguientes. Nos dicen: cualquier piso que tenga los libros de astronomía no es consecutivo a un piso que tenga libros de química. En este caso, ¿qué nos está diciendo? Puede sonar un poco medio extraño así al leerlo, pero básicamente lo que nos dicen: si tenemos astronomía en el piso 4, en el consecutivo, es decir, en el 5, si hubiera un quinto piso, o en el 3, no va a poder haber libros de química, en cualquiera de esos.
Entonces aquí ya nos impide que tengamos libro de química en el 3 por el momento. Después nos dice cualquier piso que tenga libros de astronomía no tiene libros de química. Entonces aquí en el 4 tampoco vamos a tener libros de química. Y vamos a seguir checando. Nos dice, hay solo 2 pisos diferentes en los que hay libros de astronomía. Entonces, además del piso 4, va a haber otro piso que tenga libros de astronomía. Aquí pues este punto es el que nos va a decir o que nos va a ayudar a completar lo que nos hace falta en gran parte. ¿Por qué? Porque dependiendo de donde pongamos astronomía, nos va a delimitar mucho dónde vamos a tener el de química. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, si ponemos que hay astronomía, suponiendo que tenemos astronomía en el primer piso, con los puntos anteriores no podemos tener en ese mismo piso química ni en el que está consecutivo, es decir, en este caso en el 2. Si lo ponemos en el primero no vamos a poder tener química en ninguno de los pisos del edificio. Entonces, no tendríamos astronomía en el primero. Si lo ponemos en el segundo, tampoco vamos a tener en este ni en los consecutivos, es decir, en el 3 o en el 1, por lo cual tampoco estaría en el piso 2. Entonces, si nos vamos al piso 3, si ponemos que aquí hay astronomía, no va a haber química en el 4, en el 3 ni en el 2, pero aquí ya tenemos el espacio de que pueda haber química en el primer piso. Entonces ya decimos, no, entonces sí, el que nos hace falta de astronomía quedaría en el tercero. Y con esto ya sabemos que el que nos faltaría de química va a quedar en el primero. Luego ya nada más nos queda un punto que es el último, que nos dice cualquier piso que tenga libros de matemáticas tiene también libros de física. Entonces nos falta acomodar uno de matemáticas, pero al poner matemáticas vamos a tener que poner de igual manera de física, por lo cual tenemos que ver cada uno de los pisos y tenemos que elegir el que tenga nada más uno, ya que tenemos que poner otras 2 materias. Entonces lo pondríamos aquí en el segundo para que queden matemáticas con el de física de igual manera. ¿Por qué no lo ponemos en el tercero o en el primero? Porque si lo ponemos en el primero, al poner matemáticas tendríamos que poner física y al ponerlo así ya estamos violando la regla de que se pueden tener máximo en un piso 3 libros de materias distintas. Entonces, por eso no lo ponemos ni en el primero ni en el tercero, sino en el segundo. Y al tenerlo así, ya tenemos acomodado lo que sería cada uno de los pisos y podemos pasar a checar cada una de estas preguntas. Nos dicen, en la primera de ellas, los libros de biología están en los pisos. Dijimos que va a estar en el piso 1, 2 y 3, por lo cual al checarlo nos damos cuenta que sería en este caso el inciso A. De ahí vemos el ejercicio la pregunta número 2 que nos dice el piso que tiene libros de 3 materias diferentes es aquí el que tiene 3 materias sería el piso número 2, que es el inciso B. Luego nos dice la pregunta número 3, las materias que no se encuentran sino en un solo piso son, las que no se repiten sería en este caso matemáticas y química, por lo que al estarlo buscando nos damos cuenta que es en el inciso B, química y matemáticas. Y ya por último, la pregunta 4 nos dice en el tercer piso hay libros de biología y tenemos biología y en este caso sería de astronomía, por lo cual sería el inciso A. Y con esto estaríamos dando solución a este problema o a este ejercicio. En este caso, pues nada más es ir checando cada uno de estos puntos que nos van a ir resolviendo el ejercicio y tomar cada una de estas partes en cuenta para poder, digamos, no pasarnos o no violar alguna de las reglas que nos dan. Después de eso tenemos esta otra analogía que nos dice, llovizna, esa tormenta, ¿cómo? Y tenemos que ver cuál de estas opciones se mantiene con esa relación. Tenemos terremoto a temblor, maremoto a ola, ventisca a avalancha y viento a huracán.
La D. La D. Excelente. Sí, en este caso la respuesta es como están diciendo el inciso D, ya que cuando estamos hablando de llovizna a tormenta, la relación que tiene es que, por ejemplo, cuando se está aumentando, la llovizna puede llegar hasta convertirse en una tormenta. Y en este caso, pues sí, un viento cuando es pequeño, pues no hay tanto problema, pero si se junta o se hace mucho más fuerte, se convierte en un huracán. De ahí pasamos ya a la parte de razonamiento o de imaginación espacial y nos dice qué figura vería alguien que estuviera observando desde arriba el siguiente cuerpo. Y lo que tenemos es esta imagen de cubitos y tenemos que determinar cuál de estas opciones sería la correcta. La B. La B. Excelente, sí, en este caso, como están comentando, el resultado es la del inciso B, ya que si estamos viendo desde arriba, no va a afectar tanto cada uno de estos cubitos que están sobrepuestos en un segundo nivel, ya que se va a ver solamente en dos dimensiones. Entonces nos tenemos que fijar en los cuadritos que no tenemos, los cubitos, que sería este de enfrente, que es solamente uno, y si ven aquí atrás, también hace falta nada más este. Entonces, con eso en cuenta, va a ser prácticamente un rectángulo al cual solamente le faltan dos cubitos, que sería el que tenemos enfrente y atrás, que es el que concuerda en el inciso B. En el inciso A solamente tenemos un cubito que nos falta y en el inciso C serían tres, por eso no son estos y en el inciso D es totalmente distinto pues a la imagen que tenemos aquí. Después tenemos este otro ejercicio en el cual nos dicen observa la siguiente figura, que sería esta de aquí, y nos piden cuál de las siguientes figuras corresponde a la anterior después de ser girada. Y tenemos estas cuatro opciones. La C. Y tenemos nuestra primera opción, La B. la D o la B, perdón, no escuché bien. La B. Ah, ok, La B. la B. Ok, bueno, para este ejercicio, lo que tenemos que, o bueno, en lo que se pueden basar mucho, si batallan así como para imaginarse cómo se estaría girando la imagen, es tomar o ir desglosando esta imagen para después decir, ah, bueno, sí mantiene el mismo orden o no. En este caso, podemos tomar aquí, que es como si fuera un triangulito, y en uno de esos, que sería aquí en el de la izquierda, aquí en este se va para atrás, esta otra bolita, simplemente para atrás. Si checamos cada una de estas opciones, en este tenemos como si fuera una rayita y después se va hacia atrás y luego otro que se va de esta manera. En este caso, si lo movemos para que nos quede así, sería como el triangulito, pero en este caso el triangulito, la parte de atrás queda en la parte de la derecha, por lo cual el inciso A no sería el correcto. Después, en el inciso B, tenemos el triangulito, este triangulito que sería este de aquí, y nos damos cuenta que el que se va para atrás es este, entonces sí concuerda, nada más quedó movido para que se viera así, por lo cual, bueno, ahorita sí está concordando que el inciso B sería la respuesta. Nada más vamos a checar en los otros. En el inciso C no concuerda el triangulito, ya que, por ejemplo, aquí este triangulito lo tenemos así y en vez de que se vaya para atrás, se va hacia un lado. Entonces, aquí la imagen ya no concuerda en el inciso C, la descartamos. Y nada más para terminar de checar, en el inciso D, ni siquiera se forma un triangulito aquí. Bueno, se hace un triangulote, por así decirlo.
ya que aquí en este se continúa y pues ya con eso decimos, no es tampoco la imagen que corresponde. Con esto llegamos a que el resultado o la respuesta para este ejercicio sería, como estaban comentando, el inciso B. Después, al tener esta plantilla de un cubito, ¿cuál de estas opciones sería la que sería correcta de acuerdo a esta opción de plantilla? ¿Qué cubito se podría formar? La D. ¿Ok? La C. Tenemos dos opciones, C y D. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Sí, es la C. ¿Ok? Vamos a checar. En este caso, si vamos viendo cada una de las opciones, por ejemplo, en el primero, que es el inciso A, vamos a basarnos mucho en la carita de enfrente. Bueno, en la parte frontal de cada una de estas, si tenemos el inciso A, nos dice que sería la carita feliz, de manera que se vea de, pues así que se vea así como normal. Entonces, si lo ponemos así y nos imaginamos que ya hicimos nuestro cubito, al tenerlo así, lo que vamos a tener arriba es este de aquí. Entonces, aquí tendríamos el punto y en la parte de abajo va a estar la estrella. Entonces, aquí lo que no vemos sería la estrella, por lo cual no quedaría el inciso A. Aquí nos basamos mucho en la carita feliz, en cómo está acomodada para poder determinar cuál es el correcto. Después, en el segundo, que es el inciso B, nos dice que sería el punto aquí en esta parte. Si ponemos el puntito en la parte frontal de nuestro cubito, lo que tendríamos, imaginando que esto es un cubo, Dios santo, ¿qué está pasando? Este es un cubo, más o menos, y tenemos el puntito aquí. Al tenerlo así, como nuestra carita frontal, lo que vamos a tener en la parte de arriba va a ser aquí lo que sería la carita así sola, sin nada. Después a la izquierda tendríamos la carita feliz de manera acostada y lo que estaría del otro lado sería la estrella, entonces ya no se vería. Entonces no concuerda con el inciso B, por lo cual esa no sería la correcta. Y nada más nos quedaría ver otras dos opciones. En este caso la del inciso C. Como dijimos, si ponemos la carita que se vea de manera que está viéndose así la carita feliz, dijimos que íbamos a tener en la parte de arriba el puntito y en la base que no se va a ver la estrella. Entonces, en las otras partes, es decir, en esta sería esta que no tiene nada, en esta otra que tampoco se alcanza a ver aquí, no tendría nada y al fondo que es este de aquí, tampoco. Entonces, no concuerda con el inciso C y nos quedaría ver nada más el inciso D para ver si es la correcta, que ya por descarte decimos, pues es el inciso D, pero vamos a asegurarnos. Para asegurarnos ponemos en este caso la estrellita en la parte frontal. Aquí ponemos nuestra estrellita bien bonita. Aquí sería nuestra estrellita. Al ponerlo o irlo fabricando nuestro cubito, la carita feliz va a quedar en la cara de la izquierda. Es decir, aquí no se va a alcanzar a ver, pero estaría de este lado. En este otro lado no tendremos nada. Arriba no tendremos nada. Y el puntito estaría en la parte de atrás, es decir, al lado contrario de donde está la estrellita. Por lo cual decimos si es el inciso D el correcto, como estaban comentando. Y pues en este caso esa sería la respuesta. Ahora pasamos a la serie de secuencias. En este caso empezamos diciendo cuál de las siguientes series numéricas no sigue el mismo patrón. Y tenemos estas cuatro opciones, de las cuales una de ellas no sigue el mismo patrón que las demás.
La D. Ok, muy bien. Tenemos nuestra primera opción. La D. Muy bien, ya tenemos dos opciones que nos dicen que sería la D, de dragón, de dedos de queso, de derrumbe. Tan, tan, tan. Aquí para checar cada una de estas opciones y determinar cuál es la que no está siguiendo el patrón, vamos a checar la diferencia entre cada uno de los términos y determinar si siguen todos el mismo patrón. En este caso, del primero al segundo término tenemos una diferencia de 3, del segundo al tercero una de 4, después 5 y 6. Checamos para el inciso B, nos damos cuenta que también sigue ese orden, que sería 3, 4, 5 y 6. Lo hacemos lo mismo para el inciso C. También sigue ese orden de 3, 4, 5 y 6 entre la diferencia de términos. Y en el inciso D, si nos fijamos, aquí sería 4, 3, 5, 4. Este 5 y luego 4. Entonces, como están comentando, el que nos sigue el patrón sería el inciso D, siendo esta nuestra respuesta. Después tenemos ahora esta serie que nos dice cuál es el sexto término de la serie. Nos dice que el primero sería Q más 1, después el segundo término sería 2Q más 3, el tercero 3Q más 5 y así sucesivamente. La B. La B, ok, tenemos nuestra primera opción. La A. Ok, segunda opción. La B. Es la C, profe. Ok, ya tenemos opiniones divididas. Muy bien, vamos a checar. Algunos dijeron A de arepas, B de burritos de deshebrada y algunos C de chilaquiles. Entonces, ¿cuál es la correcta? En este caso, si checamos cada una de las partes del término, de cada término, nos damos cuenta que en la Q va aumentando de uno en uno. Es decir, en el primer término es 1, en el segundo es 2, 3 y en el sexto pues sería 6 veces Q. Como en cada uno de estos se mantiene eso de 6Q, tenemos que irnos a la otra parte del término, es decir, el coeficiente, para determinar cuál sería el correcto. Para hacer eso tenemos que ver cómo va aumentando de uno en uno. En el primero es 1, en el segundo es 3, en el segundo en el tercero es 5. Vemos que va aumentando de manera que van saliendo los puros nones. Entonces aquí sería 7, 9 y luego 11. Entonces tenemos 3, este sería el cuarto, el quinto y el sexto. Entonces para el sexto término tendríamos que la segunda parte sería 11, como en este caso sería el inciso C. Esto es para cuando tenemos o nos piden un término que es fácil o bueno, que se puede llegar de manera rápida. Si nos pidieran un término mucho más grande que dijeran, no, pues dame el término número 76 y uno dice, no, ¿qué está pasando? Entramos en pánico y después de eso tenemos que determinar como una ecuación para que se nos haga más sencillo. En este caso, cuando sean así números muy grandes, les recomiendo que hagan eso de la ecuación para que no se vayan a perder mucho tiempo. Si es un número pequeño como el sexto, a lo mucho el octavo, sí pueden hacerlo así para que no pierdan tanto tiempo, ya que sí toma un poco más de tiempo hacer la ecuación. En este caso, ¿cómo se recomendaría hacer una ecuación para este término o para esta serie? Lo que vamos a hacer es que el primer término, como siempre, va a ser 1, lo vamos a dejar de lado.
y lo vamos a añadir al final. Ya después de eso, en cada uno de los siguientes términos vemos que para este se le va sumando 2. Entonces, para el segundo término le sumamos 2, para el tercero le sumamos 2 y así sucesivamente. Entonces, poniendo todo este merequetengue como una ecuación, sería que, como le restamos 1, aquí sería 2 menos 1 y a ese le vamos, como estamos sumándole 2, lo multiplicamos aquí por 2 y al final le sumamos 1, que es este que le pusimos o que descartamos del principio. Si lo ponemos directamente en el sexto término, sería 6 menos 1. A esta resta le multiplicamos por 2 y le sumamos el que habíamos descartado al inicio, que es 1, que sería 6 menos 1, 5, por 2, 10, más 1, que nos va a dar 11. En este caso sí toma un poco más de tiempo hacer esto, pero si fuera el término 76 ya llegaríamos un poco más rápido que si estuviéramos haciendo la lista de uno por uno, ¿verdad? Entonces está esa opción y en este caso cuando lo vean así pueden seguir este tipo de ejemplo de descartar el primero y ya de ahí van viendo cómo pueden hacer la ecuación. Y ahora sí, ya nada más para terminar, vamos a ver este ejercicio que nos dice cuál figura continúa en la serie. Tenemos estas opciones. Es la B, profe. La B. La B. Excelente, sí, en este caso la respuesta es la del inciso B, ya que si están viendo se va poniendo de manera, bueno, en la segunda imagen se ponen estos, se llenan estos y después en la tercera se va a hacer como si fuera de manera perpendicular. Después se vuelve a llenar uno de los espacios que está en blanco y en el siguiente pues se tendría que poner el que está perpendicular a ese. En este caso pues sería estos de aquí, que sería concordando con el inciso B. No sé si tengan alguna duda con los ejercicios que vimos el día de hoy. No, profe. Muy bien, bueno, vamos a dejar hasta aquí